que dicen que las aerolíneas sí cuidan tu maleta porque no es verdad. Las tratan como que fueran cualquier rosca y porque en verdad son tanta cantidad. Entonces ya les voy a ir contando más. Poco a poco se iba acercando el día de que ella tenía que viajar. Y cuando uno viaja, siempre nuestras mamás están pendientes y mi mamá, me acuerdo que quería mandarme un montón de fruta, de comida, de lo que un plato tradicional para nosotros es el cuy. Entonces mi mamá le encantaba, o sea, decía tienes que llevar cuy, entonces empezó a asar, empezó a cocinar el cuy para que pueda llevar igual muchas cosas, un poco de recuerdos para las personas que están acá. Pasó la policía y me quedó viendo. Um, También me acuerdo que yo quería llevar un tiesto grande, entonces al momento de llevar el tiesto es muy importante que lo empaqueten bien y lo envuelvan en espuma flex, en alguna maleta que no les dañe, porque en el aeropuerto las maletas no es que las tratan bien, sino siempre las botan como que fuera una maleta como cualquier maleta, entonces cogen y las botan. Y yo no sabía eso, entonces cogí el tiesto grande, no cabía en mi maleta de mano, porque cometí el error de comprar un tiesto demasiado grande. Si las personas no conocen qué es un tiesto, es como un plato grande de barro en donde las personas ponen en el fogón, en la tulpa, y se pone a cocinar diferentes cosas como maíz, tortillas, que voy a dejar una imagen, este es un tiesto. Entonces yo compré un tiesto demasiado grande y por lo tanto no cabía en mi maleta de mano y tampoco cabía en la maleta en la maleta grande que va facturada para que vaya en la bodega. Entonces opté por ponerlo en una maleta, en una mochila de tela, en una bolsa de tela. Y al momento de ponerla en la maleta, yo quería llevarla como maleta de mano, pero no me habían permitido, porque cuando tú pasas por el escáner, se dieron cuenta que estoy llevando una vasija. Entonces me dijo que eso era muy importante mandarlo a la bodega y que no podía entrar conmigo a la cabina, a la cabina de los pasajeros. Entonces yo guardé como estaba en una maletita, en una mochila de tela, le empecé ya estaba en el aeropuerto, no podía regresarme y envolverla de mejor manera. Entonces la señora de la aerolínea me dijo que que le iba a poner una etiqueta de frágil y que la mandara a bodega. Y yo bien creída, y porque me hicieron firmar un papelito que decía en inglés, y una del apuro cogí y firmé ese papelito de la maleta. Entonces al firmar el papelito, ya mi maleta le habían puesto varias etiquetas, simplemente le pusieron unas 4 etiquetas que decían frágil. Entonces cojo mi maleta y la pongo en el carril donde ya se llevan las maletas y las puse ahí. Entonces cuando veo que la maleta se va yendo, ya lo puse cuidadosamente y la maleta se fue. Cuando hice la primera parada en una de las primeras escalas en Miami, eso también es muy importante que cojan el vuelo con escalas más o menos de un tiempo para que puedan tomar el siguiente vuelo. Como era un poco más barato los vuelos con escala que los vuelos que van directamente a Nueva York. Hay tiempos de 1 hora, 2 horas, incluso hasta de 12 horas. Mi tiempo de escala era unas 4 horas, que fue fue bueno para mí porque me daban tiempo de llegar, coger las maletas, pasarlas al siguiente embarque, pasar el check-in si es que era necesario, pasar por migración, ya que es la primera entrada a Estados Unidos, que fue en Miami, entonces necesito hacer todo ese proceso y una fila muy larga para poder hacerlo. Entonces, cuando ya pasé el proceso de migración, que ahí también fue otro proceso un poco grande porque me tuvieron en el famoso cuartito de migración y me dio mucho miedo pero esa es otra historia. Cuando logré salir ya del cuartito de migración, fui a retirar las maletas para poder pasar al siguiente avión. Y cuando mi sorpresa, llegó el tiesto y le siento que ya no era un plato grande, sino ya era como que 2 pedazos. Y en mi mente decía, no, sí, ya lo puedo arreglar o pegar, sí hay salvación.
Entonces, y mi error fue no llevarlo en ese momento en cabina y decido mandarlo de nuevo a la bodega. Y de las 4 etiquetas que le habían puesto en la aerolínea, solo había llegado con una etiqueta que decía frágil. Y en mi mente decía, ¿por qué solo tiene, no, 2 etiquetas que decían frágil alrededor? Entonces en mi mente decía, ¿por qué le quitaron la etiqueta? Dije, ok, y cometo el error de mandarle nuevamente por bodega. Ya en mi mente ya decía estaba roto, entonces no sé por qué lo volví a mandar de nuevo. Cuando ya llego a Nueva York, empiezo a sacar las maletas. Primero las maletas bajaban por un túnel y como que golpeaban unas con otras. Y ahí en mi mente ya decía, Dios mío, ya el tiesto quedó totalmente destrozado. Entonces una maleta caía y seguían cayendo las siguientes. Entonces cuando llegó la maleta con el tiesto, obviamente cayó y dije, si no murió adentro, ya murió ahorita. Entonces llegué, luego ya cuando cogí, literal, era como que levanté la bolsa y ya no tenía la forma, sino solamente quedó abajo un montón de escombros. Cuando saqué la maleta y la abrí, literal, estaba hecho trizas ese tiesto. Entonces, primer error, debo ver con tiempo las maletas, empaquetarlas muy bien, asegurarme qué es lo que puedo llevar y qué es lo que no puedo llevar en la maleta de mano, qué es lo que sí puedo llevar en la maleta de que facturada que va en la bodega. Y aparte tomar estas escalas con un tiempo prudente para no atrasarme de los vuelos. Y no creer esa historia de que dicen que las aerolíneas sí cuidan tu maleta, porque no es verdad.